Buenas noches, profesora y compañeros. Mi nombre es Carla Torres, la coordinadora del grupo número 2. Le voy a dar el pase a mi compañera Yaneli. Buenas noches, profesora y compañeros. Bienvenidos a la videoconferencia de la postura, los gestos y su aplicación, especialmente al hablar en público. Ahora vamos a dar el pase a la compañera Pilar. Buenas noches, estimada profesora y compañeros. Esperamos que sea de su agrado esta videoconferencia. Se le da el pase a la compañera Carla. Bueno, a continuación vamos a ver un video el cual se encuentra en esta dirección que está en el chat. Si gustan, lo bajan para poder observar, pónganle mucha atención porque va a haber una evaluación después del video a cargo de nuestra compañera Yaneli. Vamos a Según Anne Twist, gurú del lenguaje corporal, nuestras manos son los órganos del cuerpo con mayor número de conexiones con nuestro cerebro. Esto quiere decir que lo que sea que comuniquemos con ellas dirá mucho de nuestras intenciones. Cuando hablamos en público, es normal que sintamos cierto tipo de ansiedad. Esto hace que dejemos de prestar atención a ciertos detalles, como el uso de las manos. Por ello es habitual que hagamos todo un popurrí de malabares con ellas sin darnos cuenta. ¿Qué significa esto? Que estamos lanzando una serie de señales involuntarias que en ocasiones son contraproducentes. ¿Qué gestos debemos evitar con las manos cuando hablamos en público? Esconderlas, detrás de nosotros o en los bolsillos, porque cuando lo hacemos, estamos dando la impresión de que efectivamente escondemos algo, aunque no sea así. Cubrirnos con las manos, porque esto es un acto involuntario que refleja estar intentando protegernos. Señalar al público con el dedo, porque es prácticamente un ataque directo y porque queda feo. O sostener objetos que no vayamos a utilizar con un fin determinado porque inevitablemente terminaremos moviéndolos y esto desvía la atención del público. ¿Qué hacer con las manos cuando hablamos en público? Si no lo tienes claro, suéltalas en peso muerto. Cuando recuperes la seguridad, comenzarás a gesticular de forma natural. En lugar de señalar al público con el dedo, utiliza la mano completa. Dejará de parecer una amenaza. Y en lugar de sostener objetos sin necesidad, ten siempre las manos libres, abiertas y preferiblemente mostrando las palmas. Así caerás mejor y darás la impresión de ser una persona más abierta. Por ello, usa tus manos con naturalidad y despertarás la confianza del público. Ok, ese fue el video. Vamos ahora a ver la presentación de evaluación a cargo de la compañera Yaneli. La evaluación del video del lenguaje corporal al hablar en público. Esperamos un momentito que la diapositiva se cargue. ¿Cuáles gestos de las manos se deben evitar al hablar en público? ¿Por qué debemos de evitar estos gestos cuando hablamos en público? Bueno, en muchas ocasiones debemos de poner las manos, evitar no ponerlas detrás de nosotros, porque eso estaría evidenciando como que estamos ocultando algo, aunque si no lo sé, entonces va a crear un poco de incertidumbre entre los participantes. El igual, el señalar directamente a las personas es una forma de estarlos como atacando, entonces tampoco es recomendable que lo hagamos. Ni tener objetos en la mano innecesarios que no vayamos a utilizar, porque eso va a distraer a la gente, se va a guiar por el movimiento de mi mano y no va a poner atención a lo que yo estoy diciendo. Excelente, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Esperamos un momentito que se cargue. ¿Considera usted que es importante el lenguaje corporal al hablar en público?
¿Por qué debemos utilizar el lenguaje corporal correcto cuando hablamos en público? Es muy importante porque muchas veces lo que decimos con nuestras palabras no acorde con lo que estamos haciendo con las manos. Entonces debemos de cuidar que las dos cosas estén en armonía. Y también porque al hacer movimientos exagerados con las manos vamos a distraer. Entonces se va a perder la comunicación hacia el público porque la gente se siente como aturdida o desubicada porque no entiende el mensaje que se quiere transmitir porque las manos no van de acuerdo a lo que estamos diciendo. Muy bien, es importante, como mencionaba Carla, utilizar siempre el lenguaje corporal, el correcto, el lenguaje corporal al hablar en público. ¿Por qué? Porque esto dirá mucho de lo que nosotros vamos a comentar o el tema que se va a explicar. Cuando estamos en una videoconferencia, especialmente como esta, debemos siempre conocer el tema y sobre todo tener mucho cuidado con la expresión corporal que vamos a utilizar, ya sea la postura y los gestos. Vamos a pasar ahora a lo que es el tema central de la videoconferencia. Entonces vamos a esperar un momentito para subir lo que es la diapositiva para cargar. Pongamos mucha atención a la exposición que se va a hacer a continuación, porque al igual que como sucedió anteriormente con el video, va a haber una evaluación. Entonces es importante considerar todos los aspectos que se van a hablar aquí, aparte de que nos van a ayudar mucho a la hora de hablar ante las personas y sobre todo en una videoconferencia. Estos son pequeños tips o consejos que se pueden utilizar en varios momentos. Cuando vayamos a hablar ante algún grupo de personas, más como futuros docentes, debemos de tener fluidez a la hora de comunicarnos con nuestros alumnos para poder dar el mensaje adecuado y crear así un aprendizaje significativo. Vamos a esperar que se carguen las diapositivas. Está tardando un poquito, pero vamos a esperar un momento a ver qué es lo que pasa. Errorcillos técnicos por causa de la señal de internet, pero vamos a ver si lo solucionamos para poder ver la presentación. Ok, ahí tenemos la primera diapositiva, dice el arte de hablar en público. Vemos a un orador al frente de un grupo de personas. Técnicas para hablar en público. Investigar el tema. Es muy importante que en el momento en que nosotros den el tema que vamos a desarrollar en una exposición, si no lo conocemos, investigar sobre él, porque no podemos llegar a una exposición a batear, como decimos vulgarmente. Entonces es bueno investigar, además esto nos va a dar seguridad a la hora de dar el tema. También, así sepamos algo del tema, siempre es bueno reforzar los conocimientos que tenemos porque tenemos que mostrar seguridad al hablar ante las personas y sobre todo si nos hacen alguna pregunta saber qué contestar. Vamos a pasar a la otra diapositiva. Aparentar seguridad en el tema. Aunque no estemos seguros de lo que estamos hablando, debemos de aparentar que sí lo estamos.
para que las personas sientan confianza y no se desanimen a seguir escuchándonos, porque si no, si notan que nosotros no estamos seguros de lo que estamos diciendo, no nos van a dar atención o hasta se van a ir de la sala de presentación. Entonces tenemos que aparentar seguridad en lo que estamos diciendo. Vamos a ver la seguridad. Sostener un bolígrafo con la mano. En el video se nos decía que no es bueno tener un bolígrafo en la mano cuando estamos hablando porque ese es la distracción. Pero hay un pequeño tip que sí lo podemos usar si estamos muy nerviosos, como para no generar que la mano se nos esté moviendo para todos lados. Entonces, a veces tener un lapicero o algún objeto en la mano para evitar que la mano se nos vaya desbocada, como decimos popularmente. Vamos a ver la otra diapositiva. Apoyar la expresión. Es muy bueno tener material de apoyo, ya sea presentación en PowerPoint, un video, una pizarra, algo que nos ayude a sostener lo que estamos diciendo, algo que nos refuerce lo que estamos hablando entre los compañeros. Además, nos ayuda a un poco el nerviosismo, porque ya nos vamos a presentar algo, entonces los ojos del público no van a estar sobre nosotros nada más, sino que van a estar guiados a otros elementos. Siguiente, por favor. Ensayar frente a un espejo. Es muy importante que antes de hablar en el público ensayemos frente al espejo para ver los gestos que hacemos con la cara y con las manos, porque muchas veces nosotros no nos estamos dando cuenta de lo que estamos haciendo. Entonces, al vernos al espejo, vamos a ver qué tan bonitos nos vamos a ver al frente de la gente, para cuidar ciertos gestos que nosotros tenemos y así lograr que la presentación sea exitosa. Hablar despacio. Es muy importante que hablemos despacio durante la presentación. ¿Por qué? Porque si yo hablo muy rápido, puede generar que la gente no me comprenda lo que yo estoy diciendo. Entonces, es mejor hablar despacio y además nos va a ayudar a controlar los nervios. Porque muchas veces al estar nerviosos y hablamos rápido, se nos pega la lengua y no podemos expresar bien lo que estamos diciendo. Usar ropa cómoda. Es un elemento muy importante el utilizar ropa cómoda. ¿Por qué? Porque yo no me voy a poner un traje en el que yo no me voy a sentir a gusto cuando estoy hablando. En el caso de las damas, si llevamos un vestido o una falda muy corta y vamos a estar trabajándonos en agua para que no nos vean nada, vamos a distraer al público. O si el caballero lleva una camisa muy ajustada y empieza a sudar, y se le va a notar que está sudando, que está transpirando, entonces esto va a causar distracción. Tenemos que ponernos algo con lo que nos vamos a sentir cómodos al hablar. Siguiente, por favor. Ponerse nervioso al responder preguntas. Es obvio que los participantes al final van a hacer preguntas o durante la exposición. Debemos procurar no ponernos nerviosos. ¿Por qué? Porque si no, eso va a denotar que no sabemos. Si no sabemos la respuesta a alguna pregunta, con toda la calma del mundo vamos a decir, en este momento no tengo la respuesta, pero apenas yo tenga los datos, se los haré llegar, para no quedarnos muy bateadores, ¿verdad? Entonces, no importa que no sepamos la respuesta, pero sí debemos de saber cómo responder para que la gente no crea que no sabemos del todo de lo que estamos hablando. Siguiente, por favor. Beber agua. El beber agua nos va a ayudar a aclarar nuestra voz y a también bajar un poco el nivel de ansiedad. Entonces es muy importante tener un vasito con agua en la mano cuando estamos hablando para aclarar la voz o también para ayudarnos a no sentirnos tan nerviosos. Siguiente, por favor. Mirar a los ojos a los participantes. También un aspecto muy importante. Es muy importante que cuando yo estoy hablando, ver a las personas a los ojos, para que esa persona sienta que lo que yo estoy diciendo es para ellos, para que ellos vean que yo me estoy refiriendo a ellos y que los estoy tomando en cuenta en el mensaje que estoy transmitiendo. Siguiente, por favor. Conocer la población meta.
También es importantísimo saber ante cuál público vamos a hablar, porque no nos vamos a referir de la misma manera ante un grupo de estudiantes que ante unos universitarios, o ante unos niños, o ante unos profesionales. Entonces debemos de saber para quién es la presentación que vamos a dar, para saber cómo planificar nuestro discurso. Siguiente, por favor. Está tardando un poquito, ya vamos a ver la siguiente presentación. Vamos a ver qué pasa. Son pequeños errores técnicos fuera de nuestro control. Ok. Seguir un orden. Cuando planeamos una presentación debemos de planificarla entre la introducción, el desarrollo y la conclusión para no perdernos en la línea que queremos dar a los participantes, porque si no vamos a redundar en lo mismo y no vamos a dar en sí el mensaje que queríamos darle a las personas. Entonces es muy importante seguir un orden establecido que ya con anterioridad lo hemos planificado. Siguiente, por favor. Ser breve. Es mejor dar un discurso corto y conciso que un discurso muy largo y que al final no expresemos lo que verdaderamente queríamos decir, porque empezamos a redundar en lo mismo y en lo mismo y eso es lo que cansa a la gente. Entonces mejor dar un discurso corto pero que se entienda. Siguiente, por favor. Ser conciso, para que no nos pase lo que le está pasando de la imagen, que ya le van a contar el micrófono para que deje de estar hablando tanto. Debemos de ir al punto, de verdad, el mensaje que queremos dar para no aburrir a nuestra audiencia. Siguiente, por favor. Apoyarse con diferentes elementos. Hace un rato también lo mencionamos. Es muy importante tener un apoyo que respalde lo que estamos diciendo y que a la vez haga más divertida la exposición, que no sea tan aburrida de solo estarme viendo y escuchando a mí, sino que hayan otros elementos que van a enriquecer la exposición y que a la vez van a hacer que ésta sea más satisfactoria. Siguiente, por favor. Puntos fundamentales que no se deben de olvidar antes de hablar en público. Vamos a ver cuáles son. Colocar el micrófono a la altura correcta. Este aspecto tiene que ser revisado a la hora que llegamos a la sala donde vamos a exponer. Es muy importante poner el micrófono de manera que se me escuche bien lo que voy a decir y que el sonido llegue a toda la sala para que todos los participantes puedan escuchar lo que yo estoy hablando. Siguiente, por favor. Organizar bien la charla. Como hablábamos hace un rato, tenemos que organizar la charla entre todos los puntos que vamos a tocar para no perdernos. Seguir un hilo introductorio para que al final podamos terminar con el mensaje deseado. Siguiente, por favor. No abusar de los gestos y expresión corporal. Es cierto que debemos de ser amenos, que debemos de expresar jovialidad, agradarle al público, pero no debemos de abusar de ellos porque entonces lo que va a hacer es un caos para no terminar como la señora de la imagen. Interactuar con los asistentes. También es importante tomar la opinión de los que están en la sala para que ellos puedan comentar de lo que se está hablando y para que la exposición no sea solo del orador, sino que sea algo en conjunto. Siguiente, por favor. Evitar todo tipo de distracción. Eso es muy importante. Debemos de solicitarle a los participantes que por favor desconecten sus celulares durante la presentación para que el ruido de ellos no vaya a interferir, para que no vaya a distraer y poder lograr lo que se desea con la exposición. Siguiente, por favor. Lenguaje corporal. Vamos a ver la siguiente, por favor. Gestos de la cara. Debemos de procurar que nuestros gestos sean agradables a las personas. No poner un ceño muy bravo para que no cause como temor ante el público, para que ellos sientan confianza a la hora de que quieran expresarnos algo. Movimientos de las manos. Igual como vimos en el video, es muy importante saber qué vamos a hacer con nuestras manos durante la exposición, porque ellas muchas veces desconcentran
o desvían la atención hacia otro lado. Entonces debemos saber controlarla. Siguiente, por favor. Imagen. Se debe de cuidar la imagen. Hay que vestir de acuerdo a la ocasión y procurar ir mejor que los participantes. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ser el centro de atracción en ese momento. Debemos de cuidar nuestro peinado, nuestros dientes, que la ropa esté bien abrochada para que un botón suelto no distraiga y sobre todo el zipper en los caballeros o en las damas si vamos con pantalón, para que esto no distraiga a las personas o no seamos causa de burla ante ellos. Siguiente. Vamos a esperar un momento. Y aquí les damos las gracias por la atención que nos han brindado. Esperamos que esta presentación les haya servido de mucho en el momento que ustedes vayan a hacer una exposición ante el público. En este caso también en una videoconferencia. Esperamos que le haya sido de su agrado y vamos a hacer la evaluación de esta parte a cargo de la compañera Yamil. Perdón, vamos a comentar un poco sobre la exposición por parte de la compañera Pilar. Compañera Pilar. Vamos a hacer una evaluación por parte de la compañera Yamilet. Vamos a realizar una evaluación de acuerdo al tema que ha explicado la compañera Carla. ¿Por qué es importante utilizar los gestos correctos y las posturas cuando vamos a hablar en público? Ya lo hemos mencionado mucho, como lo dijo Carla, debemos utilizar. ¿Por qué? Porque muchas veces, depende del gesto que nosotros vayamos a utilizar, se puede prestar como una amenaza al público. Debemos utilizar una ropa clara, no una ropa muy oscura, debe ser bien presentados y no traer distracciones atrás cuando estamos presentando. Entonces vamos a hacer una evaluación con respecto al tema que acabamos de explicar la compañera Carla. Entonces, vamos a subir la diapositiva. Esperamos un momentito para subir la diapositiva. Esperamos un momento a que se cargue. Todos esos aspectos que se hablaron hace un rato, es muy importante practicarlos también en nuestra casa antes de ir a hacer una exposición, para sentirnos más seguros a la hora de ir a hablar. Porque nosotros vamos a reflejar si sabemos de lo que estamos hablando con nuestra forma de mover las manos, de pararnos, con el tono de la voz, con la seguridad que presentemos hacia las personas. Entonces es muy importante que todo esto lo practiquemos antes de ir a exponer ante un público. Vamos a esperar que se cargue la diapositiva de la evaluación para poder terminar con esta charla, que ojalá les haya sido de provecho, porque son cosas muy sencillas que podemos utilizar cuando vamos a hablar ante un grupo de personas.
Estamos teniendo unos errorcitos técnicos, pero ya muy pronto vamos a tener lo que es la actividad de la evaluación. Ok, ya la estamos observando. Ya observamos lo que es la evaluación, la postura, los gestos y su aplicación al hablar en público, particularmente en el desarrollo de una videoconferencia. Debemos manejar muy bien lo que es la postura y los gestos cuando estamos en el desarrollo de una videoconferencia. Entonces, ¿por qué es importante utilizar siempre la expresión corporal cuando vamos a hablar en público o cuando vamos a impartir una videoconferencia? Los gestos son muy importantes porque también dicen cosas. Lo que nosotros hagamos con las manos van a transmitir también un mensaje. Entonces debemos de tener mucho cuidado en lo que vamos a hacer a la hora de hablar. Esperamos un momentito que se cargue la diapositiva. Estamos viendo una diapositiva. Dice, mencione cuál es la postura correcta. Ok, vamos al principio. Vamos a pasar a la siguiente. Mencione cuál es la postura correcta que se debe utilizar al hablar ante el público. Yamilet, para usted, ¿cuál es la postura correcta que se debe utilizar al hablar ante el público? Debemos utilizar una postura correcta, firme, de acuerdo a nuestra imagen. ¿Por qué? Porque depende de la postura que vamos a utilizar. Si utilizamos una postura en que nos vamos a encoger, eso se va a ver muy mal. ¿Por qué? Porque cuando nosotros debemos hablar en público, debemos utilizar una buena postura. Porque la postura habla muy bien de nosotros. Entonces, si utilizamos una mala postura, si nos presentamos mal vestidos, eso también nos va a influir y va a dejar mucho que hablar. Okay. Vamos a la siguiente. ¿Cuáles gestos considera que se deben utilizar cuando se habla en público y particularmente en el desarrollo de una videoconferencia? ¿Cuáles gestos consideramos importantes que debemos utilizar en el desarrollo de una videoconferencia? Por ejemplo, el gesto que debemos utilizar es una buena sonrisa, porque la sonrisa deja mucho que hablar. Porque si expresamos un gesto bravo, va a ser como una amenaza hacia el público. También si señalamos al público, debemos de señalar con la mano abierta. Compañera Carla, para usted, ¿cuáles gestos considera que se deben utilizar cuando se habla en público? Es muy importante eso que usted decía de no señalar directamente al público para que no se sientan intimidados. También debemos de tener la postura de la cara, lo que digamos con la cara, los gestos que hagamos con ella, deben de dar seguridad a las personas al hablar también, porque si ponemos una cara de enfado, vamos a intimidar. Pero tampoco podemos exagerar con la sonrisa, porque también puede prestarse a que a las personas les cause gracia nuestro gesto y no nos van a poner atención. ¿Falta alguna otra diapositiva? Sí, estamos cargando la diapositiva. Ok, ahí está.
¿Por qué es importante usar la postura y los gestos adecuados para hablar en un público y especialmente en el desarrollo de una videoconferencia? Compañera Pilar, ¿por qué considera usted importante usar la postura correcta y los gestos? Si tenemos un rostro relajado y una postura correcta, el mensaje será transmitido de una mejor forma. Si obtenemos, como lo me acaba de mencionar la compañera Pilar, si realizamos la postura correcta y los gestos a la hora de desarrollar una videoconferencia, se va a entender el mensaje que vamos a transmitir a las personas con mayor claridad, porque depende de la postura y los gestos que utilicemos, pueden que no se entienda el mensaje que queremos que lleguen a ellos. Esto ha sido lo que la actividad de la evaluación. Espero que hayan aprendido mucho del tema de la postura, los gestos, especialmente cuando hablamos en público y en el desarrollo de una videoconferencia. Buenas noches. Compañera Carla, buenas noches. Sí, ha sido un placer haber compartido con todos ustedes. Esperamos que estos consejos les sean de mucha ayuda para sus futuros trabajos y que tengan una buena noche. Compañera Pilar. Buenas noches, profesora y compañeros.